al Foro de Honduras, punto y coma, transmitido a nivel nacional por la compañía Maya Televisión. En esta producción somos acompañados por importantes estaciones de radio de la costa norte de Honduras, específicamente de San Pedro Sula, la poderosa y libertaria Radio 1 y Estéreo Trinidad. La primera estación, Radio 1, lo hace desde San Pedro Sula, Estéreo Trinidad, desde la ciudad cuna del arte y la cultura popular en el departamento de Santa Bárbara. Y una estación que es un emblema, es un escudo, es una bandera de la ciudad de San Pedro Sula. En el mes de septiembre del corriente cumplió 62 años, conocida como la Grande de Honduras, la onda popular sanpedrana, Radio El Mundo. Todo el sistema de cables, más de 1000 compañías de cable a nivel nacional, el sistema satelital, la banda abierta en HD y por supuesto todo lo que son las redes sociales. La temática de hoy está relacionada a Latinoamérica. Ya tenemos algunos datos introductorios, como la actualidad, que nos indica que al año 2020 la tasa de pobreza en América Latina sobrepasó el 33.7% y la pobreza extrema el 12.5%, en datos incluso conservadores. 209 millones de pobres, subió 22 millones y hay 78 millones aproximadamente de almas en pobreza extrema. Según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, América Latina ha retrocedido 12 años. 12 años se retrocedió en pobreza y la pobreza extrema terrible a 20 años. Es decir, se ha recrudecido las condiciones de desigualdad y desempleo con lo que fue la llegada de la pandemia a partir del mes de marzo del año 2020. Y el desafío en esta situación para toda esta faja del territorio del mundo exactamente es salud, educación, un desempleo, el trabajo informal. Para desarrollar esta temática denominada las desigualdades sociales en los países de América Latina y los saldos letales en la población, hoy hemos invitado a uno de los grandes científicos que tiene el mundo y que orgullosamente es de América, del limbo centroamericano, y con gran orgullo, repito, hermano del cacique Lempira, de José Cecilio del Valle, de Dionisio de Vera, de la profesora Visitación Padilla, del general Francisco Morazán. Nos acompaña un ciudadano nacido en Tegucigalpa en diciembre de 1944, sirvió cátedra en la educación superior, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre otras distinciones, entre otros premios, tiene el premio Princesa de Asturias de Investigación y Técnica. Le damos la bienvenida al doctor Salvador Moncada y me acompaña en el escenario de este foro a través de Maya Televisión el Premio Nacional de Literatura, el escritor Julio Coto. Don Julio. Muchas gracias. Debo repetir que es realmente un honor que podamos en esta tarde conversar con el doctor Salvador Moncada, que es un referente de muchísimo respeto, no solamente en Honduras, sino desde luego a nivel internacional y mundial. Yo quisiera, doctor, que comenzáramos con una apertura grande en la visión de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, ya a partir de la pandemia. Y que curiosamente, si leemos un libro como por ejemplo El Diario de la Peste de Defoe, nos damos cuenta de que la condición humana es igual en todas las pestes, en 1600, en 1918, en este momento el sufrimiento humano es el mismo, ¿no? Pero también que las crisis como las guerras, las pestes, generan ciertos hallazgos científicos
o se acelera ciertos hallazgos científicos, como en el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿no? O tratamientos médicos o instrumentos médicos también. Y eso nos conduce a tener un poco de esperanza. Pero para entrar un poco más en el tema, después de esta introducción tan ligera, mi pregunta sería, en principio, doctor, si el mundo tiene, después de esta pandemia, un futuro. Si creemos que ese futuro va a ser constructivo, o qué nos espera, qué espera la humanidad después de este momento tan crítico. Yo pienso que la situación actual es preocupante precisamente por la experiencia que hemos tenido en el mundo debido a la pandemia. El sufrimiento humano es siempre el mismo, pero nadie se hubiese podido imaginar que después de haber creado tanta riqueza y después de haber desarrollado tanta tecnología y después de haber creado tantas instituciones, el sufrimiento del siglo XXI sea igual al que hubo en la peste antonina hace casi 2000 años. Y estamos frente a una situación en la cual las grandes desigualdades del mundo se han demostrado claramente a carne viva. En este momento, el sufrimiento mayor todavía no ha pasado, está pasando en los países más pobres, que han sido marginados con respecto a todas esas tecnologías y a todos esos tratamientos que podrían ser salvadores de vidas y salvadores de sociedades. De tal manera que si vamos a juzgar por lo que hemos visto en los últimos 2 años, la perspectiva no es muy halagüeña. Si a eso le agregamos que la pandemia es un pequeño problema comparado con el gran problema que estamos enfrentando, que es la crisis climática, que exige, tal como la pandemia, una colaboración internacional y un proyecto de conjunto para el mundo. Entonces, si tenemos las mismas actitudes y las mismas acciones unilaterales y marginadoras de los países pobres, entonces el futuro es realmente difícil de ver como futuro positivo. ¿A qué se debe, doctor, esa falta de precaución, de preparación de los gobiernos, de los sistemas, ante crisis posibles como estas, que ya habían sido advertidas por algunos científicos y por algunos políticos como que podía ocurrir precisamente por esta época? ¿A qué se debe esa falta de previsión, lastimosamente? La falta de previsión frente a un daño de este tipo es debido al tipo de estructuras sociales que tenemos. La previsión con respecto a una pandemia, por ejemplo, requería que tuviésemos un sistema de salud pública y una infraestructura de salud pública que tuviera la capacidad de responder rápidamente con una respuesta general, con una respuesta comprensiva al problema. En la mayor parte de países, especialmente en los que han sufrido más, lo que ha habido en los últimos 40 o 50 años ha sido la primacía de la medicina privada frente a la medicina pública. Y la medicina privada está dirigida exactamente a la gente que tiene la posibilidad de pagar y exactamente a la posibilidad de curar enfermedades relacionadas con la situación económica prácticamente. Un sistema de salud pública
que cubriese las poblaciones, hubiera podido responder de una manera más eficiente a la emergencia de la pandemia. Y ese es el gran problema, porque un sistema de salud pública debería de haber tenido, por ejemplo, previsión con respecto a cosas que se sabía que se podían necesitar en la pandemia. Respiradores, se pensaba que podría ser una pandemia debido al virus de la gripe. Equipos de protección para los médicos distribuidos internacionalmente, proyectos de investigación que hubiesen puesto todo este sistema de tratamiento rápidamente a trabajar. Eso no se hizo porque eso requiere invertir en cosas que pueden o no pueden usarse, que pueden o no pueden venderse. Y eso el sistema no da para eso. El sistema da para una economía que responde rápidamente a un incentivo de negocio, no a un incentivo de salud pública, de bienestar social. Doctor Salvador Moncada, usted ha hecho el planteamiento que el surgimiento del 2021 sea, como quien dice, prácticamente a cero, y que se regrese a una época de cientos de años. Esto, al escuchar sobre la atención en el sistema sanitario público y el sistema privado, pero precisamente la experiencia que hemos investigado y hemos captado, al menos aquí en Centroamérica y el caso de Honduras, el sistema privado colapsó en iguales condiciones o peores a lo del sistema público. Pero por supuesto, el gran protagonista martirizado o golpeado, el que ha puesto los enfermos y la cantidad de muertos en grandes cantidades, son los pobres de Centroamérica, los pobres de Honduras, los pobres de Latinoamérica. Los pobres de todo el mundo. Es decir, las escenas de mortandad en los países pobres no se diferencian mucho de las escenas de mortandad hace 2000 años. Y eso, por ejemplo, en este momento podría haber sido minimizado si se hubiera hecho lo que la Organización Mundial de la Salud dijo, que había que compartir la vacuna y había que tener un plan estratégico internacional de distribución de la vacuna. En este momento, mientras los países más desarrollados están pensando en poner una tercera dosis de refuerzo de algunas vacunas de las más caras, hay países en los cuales ni siquiera la gente que está atendiendo a los enfermos de COVID está vacunada, porque no hay vacunas. Los países desarrollados en este momento tienen una reserva de alrededor de 1.000 millones de vacunas que no quieren distribuir en el resto del mundo. Y la discusión de que si la propiedad intelectual se debe compartir para que se puedan hacer las vacunas en los países subdesarrollados, donde hay infraestructura para eso, como la India, África del Sur y otros países, se resiste. Hay países que se resisten a compartir, aunque sea por un periodo corto, la propiedad intelectual para que se permita hacer la vacuna en los países en vías de desarrollo. Entonces, en esa situación, estamos dependiendo completamente de la caridad de los países desarrollados, que obviamente no existe. El mundo está aterrorizado, está asustado con tanto dolor por los enfermos, contagios y por tanto muertos. Hay que admitir, estamos asustados, pero usted ha planteado que la pandemia es una crisis pequeña comparado a lo que es la situación del cambio climático. Empero, esto pareciera no tener la atención
al menos en estos países de Latinoamérica. Pues es la misma situación. La pandemia podría terminar, digamos, en el peor de los casos, matando 50 millones de personas. Pero la crisis climática va a hacer que se desplacen cientos de miles de personas de los países, de las zonas donde están los peligros más grandes, que hayan muertes en los incendios, que hayan muertes en las inundaciones, que hayan muertes debido a la desforestación, y eso va a afectar no a 50 millones de personas, pero va a afectar posiblemente a 1.500 millones de personas en el cercano futuro. Si el mundo se sigue calentando a la velocidad que se está calentando en este momento y en la que se está haciendo muy poco para detener eso, si llega el calentamiento a 2 grados centígrados, los daños van a ser no el doble, sino que varias veces más, porque estos fenómenos no se suman, sino que se multiplican. De tal manera que habría que estar en un estado de emergencia mundial para tratar de reducir específicamente el consumo de los combustibles fósiles y tratar de cambiar inmediatamente hacia el uso de la energía renovable. Si eso no se hace, la situación va a ser mucho más grave de lo que se ha planteado. Yo creo que los científicos han hecho una estimación a lo bajo. La posibilidad de que esto sea peor de lo que estamos viendo en este momento es muy grande, y mucho peor también. Y en eso nuevamente empieza a haber una gran desigualdad en el mundo, porque los países que menos han contribuido a la generación de estos gases que crean el efecto de invernadero, como Honduras, por ejemplo, o Madagascar en África, son los países que están menos protegidos y los que están sufriendo por su posición geográfica los daños más grandes debidos al cambio climático. Si usted se pone a pensar en los 2 huracanes seguidos que hubo el año pasado en Honduras, eso produjo daños de los que todavía el país no se recupera, y va a tomar muchísimo tiempo que se recupere, sumado a la situación crítica de la pandemia. De tal manera que se va a pagar esto de una manera muy desigual otra vez. A veces, doctor, con niños o con jóvenes, para que comprendan lo que podríamos nominar así toda la estructura del cosmos, les decimos que la Tierra es un ser vivo en realidad, ¿no? El principio Gaia, y que nosotros estamos provocándole daño, y que el riesgo que tenemos es de que ese ser vivo de repente diga qué molestan estos bichitos y comience a reaccionar, y los que vamos a desaparecer somos nosotros, no va a ser la Tierra en realidad, aun cuando tenga daños, ¿no? Este tipo de pensamiento parece que vamos a tener que inspirarlo en muchas gentes, pero es por la vía del miedo, para que entiendan lo que significa en toda su profundidad el cambio climático, ¿no? O tenemos que buscar métodos para convencer a la gente en grandes cantidades de que cada uno de nosotros debe ser un agente precisamente contra ese cambio climático. Yo creo que sí, que es importante crear conciencia, sea por miedo o sea por racionalidad, que es lo que yo preferiría. Pero el problema es que esto no es cuestión de que usted y yo dejemos de usar pajillas plásticas cuando nos tomamos la Coca-Cola. Esto requiere una acción gubernamental coordinada a nivel mundial. Es decir, si eliminamos los vasos de plástico y las cucharas de plástico, y de mañana en adelante usted y yo no usamos la pajilla para tomarnos la Coca-Cola, poco es lo que vamos a hacer. Lo que se necesita, y ese es el problema,
es una acción mundial, coordinada, una estrategia que ha sido consensuada con todos los países del mundo, porque todos estamos en eso. El problema es que los países desarrollados no solo tienen formas de defenderse, sino que en este momento siguen pensando que ellos van a tener menos problemas que los otros. Y eso es un pensamiento erróneo, especialmente la gente de las grandes compañías multinacionales, especialmente de las compañías de los combustibles fósiles. Han pasado los últimos 40, 50 años negando que hay un problema a ese nivel. Y en este momento siguen encontrando formas de tratar de engañar con respecto al peligro. ¿Qué culpa tienen los campesinos del valle de Sula, los que sufrieron en esa inundación de los dos huracanes, de la quema de los combustibles fósiles? Recuerde usted además que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, tienen más de 100 años de estar produciendo esos gases. Entonces no le pueden pedir a los países pobres que están tratando de desarrollarse que dejen de quemar combustibles fósiles, que hagan que se vuelvan verdes, cuando ellos tuvieron 100 años de ventaja con respecto a eso. Si los países pobres van a cambiar su política y vamos a tener una economía verde, necesitamos absolutamente la ayuda de los países desarrollados, que son responsables de la creación de este problema. Hay, doctor, una coincidencia en los dos grandes fenómenos que estamos viviendo, el de la pandemia y el del cambio climático, y es que tienen legiones de negacionistas, personas que siguen las teorías de la conspiración y dicen que no, que esta pandemia no es cierto, que es un invento, que la vacuna es un chip que nos colocan, etcétera, o que también dicen que es mentira lo del cambio climático. Bueno, el presidente Trump anterior, por ejemplo, no previo en Estados Unidos. ¿Cómo podemos superar esas barreras mentales, que son realmente barreras mentales y que impiden que la humanidad pueda avanzar en una dirección más constructiva de lo que es hasta el momento? Yo creo que necesitamos sociedades que sean más coherentes, no solo sociedades más educadas, sino que más coherentes. Una de las cosas que crea ese tipo de ideas y de cada uno va para lo suyo y cada uno tiene su propio concepto, es ese individualismo brutal que existe en las sociedades nuestras y la falta de comprensión de que los individuos solo pueden vivir si viven en la sociedad y que la sociedad es la que crea a los individuos, que no hay individuos que puedan hacer lo que les dé la gana sin tomar en cuenta al resto. Yo creo que una de las grandes dificultades en este momento es ese individualismo salvaje que existe, que ha ido atomizando a las sociedades e impidiendo el desarrollo de políticas coherentes orientadas hacia el cuidado de la sociedad, no hacia el cuidado del individuo únicamente. Este es el Foro de Honduras, transmitido por la compañía Maya Televisión para los 18 departamentos, los 298 municipios, y tenemos la oportunidad de ser retransmitido por estaciones de radio en la costa norte de Honduras, las compañías de cable. La temática que estamos desarrollando aquí en el departamento de prensa de Maya Televisión, en la ciudad de San Pedro Sula, en contacto con Londres, en Europa, donde está el doctor Salvador Moncada, se denomina las desigualdades sociales en los países de América Latina
y los saldos letales en la población. En esta última intervención, el doctor Moncada ha manifestado puntualmente que necesitamos sociedades más coherentes, y algo que lo quiero configurar a nivel global, universal y totalmente de sociedad, es esto de la dificultad con respecto a que queremos ser individuales, don Julio Coto. Sí, es decir, es toda una forma educativa que se ha venido desarrollando por siglos, o diríamos desde, el siglo XVII, XVIII, por ahí, ¿no? De poner el individualismo como centro del desarrollo humano en vez de la colectivización. No, esa palabra es un poco fea. La colectividad, más bien, ¿no? En vez del beneficio de la colectividad. Hay incluso algunas aseveraciones políticas, económicas bien graves que dicen que el sistema capitalista convierte todo en mercancía. Convierte el amor en mercancía, porque ya no es que llevamos un regalo de amor a la madre, a la esposa, el día de su cumpleaños, sino porque hay que llevar y comprar y llevar un regalo. O las marcas distintas con que supuestamente nos vestimos y nos distinguimos, nos da estatus. Es decir, todo ese tipo de mentalidad mercantilista, creo que ese sería el término en realidad, no mercantilista, es una negación de la unidad del ser humano en sí, de la unidad del desarrollo del ser humano, ¿no? O sea que esto nos lleva, doctor, supuestamente a un problema de carácter educativo enormemente profundo, que quién sabe si se va a poder revertir dentro de la humanidad. Bueno, ahí está precisamente el problema. Yo creo que el individualismo jugó un papel importante en el desarrollo de la sociedad. En el siglo XVII, el pensamiento liberal y lo demás fueron un motor del desarrollo. Y creo que el estado de bienestar que tenemos en este momento, que es muy desigual, fue debido a esa ideología. Pero lo que nos olvidamos es que el planeta es finito y que no se puede explotar el planeta indefinidamente sin, en un momento determinado, sentarse a pensar si efectivamente vamos caminando hacia adelante o empezamos a destruir nuestro propio hábitat. De tal manera que es el momento de pensar si tenemos que rebalancear el concepto de sociedad y revalorizar la importancia de la sociedad frente al individuo. De hecho, la pandemia ha demostrado que es importante eso y que la intervención estatal, por ejemplo, ha sido fundamental para resolver los problemas de salud pública. Y se habla cada vez más de la necesidad de la intervención estatal para controlar la economía, los excesos de la economía, la intervención de la sociedad en la regulación de su propio funcionamiento. Eso es resultado precisamente del hecho tremendo que ha sido el ejemplo de la pandemia. La medicina privada no podía resolver el problema. No tenía ninguna capacidad de resolver el problema de la pandemia. En cambio, una medicina basada en la salud pública que tuviese un importante contenido de planeación estatal y lo demás, hubiera sido mucho más eficiente en este sentido. Los países asiáticos, donde la sociedad es más coherente que la nuestra, donde por razones históricas y filosóficas el concepto de sociedad es más fuerte que el nuestro, han trabajado mucho mejor el problema de la pandemia, porque la gente responde a los llamados de una manera mucho más anuente y coherente. En vez de, imagínese usted el problema de las máscaras en los países occidentales. Los que se ponen máscaras, los que no se ponen máscaras, se ha convertido en un problema político, cuando desde el principio la evidencia que existía sugería que el uso de máscaras iba a ser importante.
después de grandes batallas políticas de dimensiones enormes, estamos llegando a la conclusión en los Estados Unidos que hay que usar máscara. Pero ha tomado 2 años de discusiones políticas de gran envergadura. Cuando era una medida necesaria de salud pública, se convirtió en un problema político porque cada individuo quiere tener su opinión con respecto a eso. Doctor Salvador Moncada, vamos a tener una pauta publicitaria y promocional desde nuestra matriz Maya Televisión en la capital Tegucigalpa. La producción periodística en esta oportunidad se genera desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, y también dejamos a las estaciones de radio para que hagan su pauta y luego regresamos aquí en el set. Hoy está el escritor nacional Julio Escoto y estamos desarrollando la temática las desigualdades sociales en los países de América Latina y los saldos letales hacia la población. Extraordinario, brillante la exposición y estamos seguros que lo está aprovechando la población nacional, especialmente el gremio de docentes, los investigadores, todos los estudiantes, y cuánto quisiéramos que los gobernantes, especialmente los 3 poderes del Estado, le estuvieran poniendo atención y que puedan llevar a la práctica las recomendaciones, igual que las exposiciones que aquí se están realizando. Clínicas Médico brinda atención especializadas en control de niño sano, consulta médica general, control prenatal y odontología. 34 calle, Octava Avenida, Noroeste, Casa 642, Boulevard Las Torres, Jardines del Valle, San Pedro Sula. Haz tu cita 8921-3864. Clínicas Médico, siempre contigo, cuidando de tu salud. Así la malgastamos. Así la desperdiciamos. Así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Un accidente de motocicleta puede costarte la vida. Por ello debes de conducir con precaución respetando las señales de tránsito. Al subir a tu motocicleta, utiliza casco de seguridad y hazlo de la forma correcta. Conduce a una velocidad moderada y protege tu vida. Esta es una recomendación del Comité de Seguridad Vial. Municipalidad de Puerto Cortés, un compromiso de todos. Del Foro de Honduras desde la costa norte de Honduras. Pocas veces una televisora o un grupo de estaciones de radio de la costa norte de Honduras ha tenido la comparecencia de un científico, de toda una personalidad y con mucho orgullo un connacional que ha brillado y que ha dado la gran oportunidad al mundo, especialmente en la materia de salud. Gracias a los televidentes que están siguiendo la transmisión, que están en las redes sociales opinando, que están participando. Ahí en la pantalla sale el número de WhatsApp. Al cierre de la primera parte de este foro, la segunda parte es bastante breve. La primera pues no la sentimos porque estar con el científico Salvador Moncada. Pregunto, don Julio, los alumnos que tuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sí. Hablábamos antes de empezar el foro que en 1974 él se retiró del país. Recuerda usted que en 1974 el país
estuvo envuelta en una gran tragedia con el huracán Fifi, luego siguió el huracán Mitch, otro gran desastre, enseguida en noviembre del 2020 lo que denominó la tormenta Eta y Iota, aquí llegó convertida en tormenta, en otras partes fue huracán, y enseguida el mes de marzo del año 2020 hasta la fecha, donde van miles y miles de contagiados, de enfermos, miles de muertos, con 3 datos: uno el que da Sinajer del gobierno de la República, el otro el que dan la Asociación de Funerarias, que es increíble, y está el otro que es el Observatorio de la Universidad Tecnológica UNITEC, donde hay un consorcio y que están hablando que el país, técnicamente hablando, y de acuerdo a los estudios estadísticos, ya lleva más de 5 millones de contagios. Significa entonces que hay datos completamente falsos aquí en el país, aquí en Honduras. Pero, doctor Salvador Moncada, usted habló de la coherencia que tienen los sistemas de salud en lo que se llama el área asiática. ¿Y por qué no en esta otra parte del mundo, o la otra parte del mundo? Y aquí entra un factor que usted conoce y del cual hoy quisiéramos que opinara, que es el tema de la educación, y que precisamente es la más golpeada. Decía aquí el exministro Marlon Escoto que va a ser completamente imposible revertir o sobreponer el tiempo que han perdido los jóvenes, los niños, el estudiantado en las escuelas, los colegios y también las universidades. Bueno, el problema de la educación es un problema muy serio en América Latina. Es decir, estamos hablando de países que invierten un porcentaje muy bajo del Producto Territorial Bruto en educación, y es un continente donde hay 14% de la población que no sabe leer ni escribir. El número de niños que van a la escuela primaria, a la secundaria y a la universidad finalmente es muy poco. Y el problema central de eso es que lo que hay generalmente es malo. La calidad de la educación no tiene el nivel que debería de tener para efectivamente formar gente que posteriormente pueda ser altamente productiva. Si se invierte lo poco que se invierte en educación y además se invierte de una manera desigual, ese es obviamente un problema difícil de resolver. Obviamente, los niños que perdieron 1 año o 2 o año y medio en esta pandemia van a sufrir mucho, pero el sistema educativo viene sufriendo de siempre, y las élites latinoamericanas no se han preocupado, y a eso hay datos, de efectivamente mejorar los sistemas de educación, mejorar la calidad del sistema educativo. Y en eso obviamente pasa lo que pasa en todo lo que hemos estado discutiendo. Los países más desiguales son los países que tienen el problema más grande. ¿Y cuál es uno de los países más desiguales de América Latina? Honduras. Posiblemente Brasil, que es el país más grande, y Honduras tienen las sociedades más desiguales en el sentido de beneficio de la inversión social de la gente. Doctor, yo tengo una columna en El Heraldo los lunes y tengo que estudiar a veces al tocar algunos temas, ¿no? Y estamos ahora también en un año de elecciones y hay la esperanza de que pueda darse un cambio de ruta en la dirección, la conducción del Estado en el próximo año. Y en lo que yo estaba estudiando ahora para mi próximo artículo era el sistema de salud y particularmente la práctica neoliberal comercializada de la salud. Y un dato bien interesante, bien bonito que encontré es los 3 grandes sistemas que en el mundo tienen mayor aplicación en cuanto a sanidad pública: el sistema asistencial, el sistema con instituciones de seguro, institutos de seguro, como por ejemplo en Costa Rica, que está considerada con muy alta calificación, y el Sistema Nacional de Salud, que es mucho más universal y de mayor amplitud para el beneficio de la población, ¿no? Viendo hacia ese futuro gobierno, ojalá, ¿qué recomendación se podría hacer en cuanto a cuál sería el mejor sistema de salud para el país
y que estuviera desde luego a nuestro alcance económico. Yo creo que el sistema de salud que es necesario como base de todo el sistema de salud es un sistema de salud pública nacional que sea pagado precisamente por la sociedad. Si eso no existe, no se puede construir nada por encima de eso. Lo que se ha hecho en América Latina, especialmente en los últimos 50 años, es que a falta de eso y a falta de la decisión de invertir en ese sector tan importante, porque la salud es un derecho ciudadano, lo que se ha hecho es estimular la inversión privada en salud. Y eso lo que ha hecho es crear negocios de salud. Y en los últimos años, las compañías aseguradoras, muchas de ellas que vienen desde los Estados Unidos, se convierten en otro negocio para crear seguros cuando la gente no tiene cobertura social. Imagínese usted que el gasto gubernamental en salud, en el presupuesto de salud de cada persona, en América Latina es uno de los más bajos del mundo. Es decir, que la gente tiene que pagar más en Honduras de su bolsillo por la salud que en la gran mayoría de los países del mundo. Porque no hay inversión estatal en esa base de salud. Eso es una cosa. Y la otra cosa que es muy importante es que la salud pública tiene que priorizar lo que se llama atención primaria. El problema no es tratar la enfermedad. El problema es prevenir la enfermedad. Y eso desde la reunión de Alma Ata de la Organización Mundial de la Salud hace 40 años o más, se dijo que había que priorizar la atención primaria. Eso quiere decir que la gente tiene que ser atendida cuando está todavía saludable, que se le sigue, la mujer que se embaraza, se le sigue el embarazo. Se ve que tiene los valores de hemoglobina y lo demás bien, que va a tener un parto normal, que no va a tener preeclampsia. Eso es atención primaria. Se hacen programas de vacunación que efectivamente cubran a la población de una manera igualitaria también. Se hacen sistemas de educación en salud, de tal manera que la gente entienda lo que tiene que hacer para mantenerse sano. Y se le da el apoyo necesario para que no se enferme. En este momento, si usted toma las cifras de, por ejemplo, mortalidad en cáncer, en América Latina las cifras son altísimas porque el cáncer depende de la prevención y del diagnóstico temprano y del tratamiento temprano. La mortalidad de cáncer de mama en América Latina es altísima. ¿Por qué? Porque se diagnostica tarde y cuando se empieza a tratar, si es que se trata, ya el cáncer no tiene curación. Entonces tenemos ese problema de la falta de un sistema de atención primaria. Tiene que haber una base de salud estatal que paga la sociedad y que está fundamentalmente orientada a la atención primaria del individuo y de la sociedad. Eso, doctor, exige un cambio radical en la concepción, no solo de la salud, sino de la educación y del agua como derechos humanos, a los que el Estado debe prestar atención en su máxima posibilidad, desde luego, ¿no? Exactamente, pero las cifras que existen de América Latina son malas en número de camas por 1,000 habitantes, en número de médicos por 1,000 habitantes, en número de camas de cuidados intensivos por 100,000 habitantes. Y la inversión en los países latinoamericanos es muy variable. Hay países que están invirtiendo 2% o menos del Producto Territorial Bruto en salud. Y hay países que están invirtiendo mucho más.
Costa Rica, Uruguay, Cuba invierten más que los países desarrollados en salud y tienen sistemas de salud que responden a las necesidades de la gente. Pero si usted invierte 2% del Producto Territorial Bruto, incentiva la medicina privada, que solo puede atender a un porcentaje muy pequeño de la población, y trae a las compañías de seguros, entonces no está resolviendo ningún problema, sino que está creando un problema, una bomba que estalla cuando aparece la pandemia. El planteamiento que el Estado ha respondido mejor en la parte de la sanidad durante esta pandemia es coherente a lo que se debe de tratar, a incentivar más el desarrollo de las instituciones del Estado. Los países se han deshecho de principales sistemas como la comunicación, los sistemas de agua, la misma educación, y esto de la salud se ha llevado al plano privado. Doctor Salvador Moncada, el 10 de septiembre en Honduras es el Día del Niño. En la víspera de esa fecha, y ya el mismo día, el gobierno de la República hizo una comparecencia, estoy hablando de Honduras, con respecto a los contratos que maneja con algunas farmacéuticas, y en este caso de Pfizer. Nosotros no alcanzamos a creer de cómo nos han puesto como requisito decretar a través del Congreso Nacional del Poder Legislativo a que estas contrataciones se manejen de manera secreta, y que cuando ya estemos pero muy viejitos, muy mayorcitos, los que están cipotes o los que estén muchachos, podamos conocer la realidad de este tipo de cosas. También hay una desigualdad en este tipo de tratamiento, doctor Salvador Moncada. Obviamente el contrato de la compra de vacunas, que es un bien social, debería de ser transparente y claro, y la población del país debería de saber qué se compró, por cuánto se compró y a quién se compró. Si eso se oculta, empieza a haber sospechas de que puede haber un juego sucio en eso. Y crear la sospecha de un juego sucio en Honduras, donde hay corrupción evidente, permanente, es una cuestión que no es aceptable. Ese es uno de los problemas también, no solo en Honduras, sino que en América Latina, el problema de la corrupción. En Honduras es el ejemplo de quinta esencia de la corrupción, lo que existe en este momento. Cada uno de los pasos que se han dado con respecto al control de la pandemia, cada uno de ellos ha estado lleno de corrupción en la conseguida y la compra de los equipos de protección para los médicos, en la compra de los famosos hospitales, que es una cuestión que da vergüenza. Y ahora con esa secretividad con respecto a la compra de las vacunas. Eso es inaceptable en un país pobre como Honduras, que haya corrupción y que haya alguna gente que es capaz de apoderarse del dinero que le pertenece a la población del país. Es un crimen. Es un crimen que debería de ser castigable. También nos espanta la situación que en todos estos países no ha habido el recato en el manejo de las colectividades. Se habla de mascarillas, se habla del distanciamiento, se habla de lavarse con suficiente agua y con jabón. No hay agua en las poblaciones, en las comunidades. Decía un analista de Maya Televisión, el doctor Germán Pérez de Stepen, que de los 298 municipios que tiene Honduras, este es un ejemplo, 240 tienen problemas de agua. También estamos viendo la actividad política, la actividad de fútbol. Recién en la semana se jugó un partido aquí en San Pedro Sula con un aforo de 18,000 personas, y bueno, la cuestión es que los hospitales, las salas UCI están al tope, los médicos no se dan abasto, y esta cuestión es una desconsideración. Y cuando salen con estas expresiones insultantes, como que Pfizer ha puesto de condición para mandar vacunas a este secreto,
los contratos, también nos llama la atención a declaraciones que he leído suyas, donde hay bastantes compañías, uno experimentando la vacuna, y por supuesto que la demanda del mercado a esta ocasión, ya ha pasado más de un año de la pandemia, hay oportunidad de comprarle libremente a diferentes compañías productoras. Claro, yo creo que hay mucha irresponsabilidad a varios niveles. En este momento, cuando existe la variante del virus Delta, que se llama, que es tan contagiosa y que posiblemente está regándose por Honduras en este momento, la autorización de un partido de fútbol en estas condiciones es obviamente una situación irresponsable. Y así lo demás. Es decir, yo no entiendo y no creo que la compañía Pfizer le haya pedido al gobierno de Estados Unidos que mantenga en secreto el precio de las vacunas. No hay ninguna posibilidad porque la compañía Pfizer tiene un negocio abierto en el mundo y todo el mundo sabe lo que está pagando el otro para las vacunas. Además, hay otras vacunas. Es decir, ahí mismo, al lado nuestro en El Salvador, se está vacunando a la población de una manera rápida y eficiente, con vacunas que también son efectivas. Es decir, no podemos ser parte, además de esta batalla geopolítica que ha llegado a decir por todo el mundo, por ejemplo, que las vacunas que son hechas en China no funcionan. Claro que funcionan y están protegiendo a la población perfectamente y tienen más o menos la misma efectividad que las vacunas que están produciendo las compañías occidentales. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca no es muy superior a las vacunas que se están poniendo en El Salvador, por ejemplo. Doctor, ¿qué avances tiene la vacuna en Cuba, la Soberana? En este momento se tomó la decisión la semana pasada de empezar a vacunar a toda la población, hasta los niños pequeños, creo que de 2 años para arriba. Los datos que yo he visto de la vacuna, he estado siguiendo primero la confección de las vacunas, que es una cuestión muy original. Las 2 vacunas de Cuba son originales. Los cubanos tienen una gran experiencia en hacer vacunas porque han hecho vacunas contra el cáncer. Hicieron la vacuna contra el meningococo, la primera en el mundo. Y las 2 vacunas, tanto la Soberana como la Dala, las 2 tienen una efectividad bastante alta. Y creo que ellos calculan que van a terminar de vacunar a toda su población para finales del año. Pero, ¿por qué no se le da vía libre a que salga la vacuna Abdala y la Soberana de Cuba? Usted ha dicho un dato importantísimo, que a finales de año estarán terminando de vacunar su población. Y ha dicho también que Cuba tiene una gran experiencia en la fabricación de vacunas. Usted ha enumerado importantes fórmulas que se han dado. El mundo entonces reclama más de esos 100 millones de fórmulas que ellos han anunciado para regalarlas, no precisamente para comercializarlas. Claro, es decir, yo creo que en el momento que ellos tengan suficiente vacuna, va a ser posible comprar o recibir donaciones de las vacunas que están siendo producidas en Cuba. De manera que hay fuentes de vacunas. Y no entiendo la historia que se han montado en Honduras con esa secretividad. Sí. El doctor Salvador Moncada no acepta, no cree en esa secretividad, en esa condición que pudo poner Pfizer. No tiene lógica, sí. No sé, no tiene lógica, no, desde luego que no. Yo quisiera concluir, aunque ya nos están señalando que se nos fue el tiempo con tanta velocidad. Yo quisiera concluir, doctor, con un puntito personal. Habemos un grupo de hondureños que de vez en cuando expresamos nuestra opinión en conjunto, donde están Hugo Novepino, Efraín Díaz Arribillaga, Víctor Mesa, Leticia Salomón, etc. Y en alguna ocasión conversamos de que usted sería un ideal candidato para la presidencia de Honduras.
Desde luego que todos lo creemos, ¿no? Pero claro, también sabemos sus compromisos científicos y ya su vida establecida definitivamente en Europa, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría que la gente conociera, doctor, su devoción, su dedicación a Honduras por medio de ciertos programas que sabemos que usted maneja de apoyo a médicos jóvenes, pláticas, conferencias con la Universidad Nacional. Díganos un par de palabras sobre ello, por favor. Bueno, yo salí físicamente de Honduras hace muchos años, pero una cosa que no he hecho es retirarme de Honduras. Yo he mantenido contactos todos estos años a través de contactos con la universidad y contactos con grupos de trabajo que tratan de resolver problemas. Y en los últimos 10, 12 años creamos esa estructura que se llama Honduras Global, que es una red de hondureños en el extranjero, exitosos, que están interesados en participar en proyectos que traten de resolver los problemas del país o de crear lazos internacionales que sean útiles para Honduras, ya sean culturales, ya sean científicos, o sean, por ejemplo, de negocios. De tal manera que es una sombría muy amplia en la que estamos tratando de conectar hondureños, la diáspora de Honduras, con los problemas y la posibilidad de participación en la solución o en la creación de incentivos para desarrollos educativos, culturales, científicos y lo demás. Honduras Global creo que tiene un papel importante que jugar, siempre y cuando el país sea receptivo. Es decir, no se puede ayudar al que no se quiere ayudar. Y la gente está dispuesta a participar. Y yo creo que si empezamos a crear esos lazos, la diáspora hondureña puede ayudar en mucho a la resolución de muchos de los problemas de Honduras. Yo tengo muchísimos años de estar señalando eso. Y creo que hay ejemplos en el mundo de cómo la diáspora de los países ha sido importante para el desarrollo científico, para el desarrollo cultural de sus propios países. Salió de Honduras, pero no se ha retirado, no se ha olvidado de Honduras. Sí. Esto es un ejemplo para todos. El Foro de Honduras llega al final de esta emisión, una noche verdaderamente de gala. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, se ha de sentir henchido, está muy satisfecho que tuvimos a un invitado extraordinario, a un orgullo de esta patria, de pan llevar, decía el poeta. Don Julio Escoto, gracias por el acompañamiento. No, un honor. La participación aquí en el foro. Un honor para mí más bien. Gracias, doctor, muchas gracias por sus palabras. Y muchas gracias a ustedes por invitarme y ha sido un gran placer y un honor compartir la discusión con Julio Escoto, por supuesto. Será un placer si existe otra oportunidad de continuar esta conversación. Será un placer estar con ustedes nuevamente si creen que yo puedo ayudar en algo. El calor, la fraternidad, ese momento tan campechano que tiene la costa norte de Honduras, sí, para nuestro invitado en Europa, sí, y para todos los científicos de Honduras, para todos los científicos de Latinoamérica, para todos los profesionales de la medicina. Prácticamente esta comparecencia es un homenaje, al igual que para los docentes, para los educadores. Soy Arnulfo Aguilar, en compañía del Premio Nacional de Literatura Julio Escoto. Hemos llevado la conducción de Punto y Coma, el Foro de Honduras, y por supuesto la comparecencia del doctor Sir Salvador Moncada. Hasta pronto.